en todo lugar, y yo estoy agradecido con Él por muchas cosas que ha hecho en mi vida. Amén. Por la misericordia de Él, yo estoy acá en esta hora, y es algo que tal vez en un momento no pensé hacer en mi vida, pero ahora le doy gracias al Señor. Le doy gracias porque Él ha puesto esto para mí. Así que sea bienvenido. Amén. Tome sus notas. Esta enseñanza es muy importante y no viene de parte de ningún hombre, porque esto es de parte de Dios. A mí me ha cambiado, yo no sé a usted, pero a mí me ha cambiado el Señor y le doy gracias a Él por eso. Y por eso le digo, pues, preste atención, y el tema se llama ¿cómo apasionarnos por la presencia de Dios? Amén. Amén. Si gusta anotar, se llama ¿cómo apasionarnos por la presencia de Dios? ¿Cuántos aquí se sienten que son apasionados por tener la presencia de Dios? ¿Usted se siente de verdad apasionado por la presencia de Dios? ¿O nada más a veces pues ora por costumbre y dice, bueno, pues voy a hacer mi oración así simple y pum, pum, ya está rápido? ¿Cuántos fueron acá? Ok, pues vamos a compartir un poquito con ustedes de lo que el Señor nos dio. Yo quiero compartirle a ustedes esto porque fue algo tan hermoso, y los hermanos no me dejarán mentir. Pero esto tiene que ver en parte con lo que aprendimos en algunas de las enseñanzas, por ejemplo la que nos daba el apóstol Guillermo Maldonado, cuando él hablaba sobre la visión que Dios le daba, cuando Dios le habla a él, el mensaje que él quería, porque incluso una de las predicaciones que él hizo, él no tenía planificado tener esa predicación, sino que el sketch de ellos era primero la profeta, era ella, y luego venía el concierto de New Wine. Ellos iban a estrenar su nuevo álbum, pero el Señor le habló a él, y entonces él vino con esta palabra poderosa que para mí, yo la recibí. Pero sabe que él hablaba también sobre el impacto que tuvo CAP esta vez. O sea, fue algo grande. La gloria de Dios se manifestó. Hubieron sanidades que fue increíble delante de nuestros ojos. O sea, nadie puede venir a decirme a mí, yo no creo en eso. Yo lo vi con mis ojos. Yo estaba ahí cerca del stage. Yo pude vivir eso en carne propia. Yo pude ver cómo aquel muchachito tenía 15 años de estar sentado en una silla de ruedas, y de repente viene y se levanta, el Señor lo sana y agarra él mismo su silla de ruedas y la empuja. Solo Dios puede hacer eso. No hay un médico que pueda hacer eso. Entonces, Dios es real. Amén. Eso sí le digo, Dios es real, Dios escucha, Dios nos da lo que le pedimos. Amén. 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 Ok, entonces dice la palabra de Dios en Éxodo 33:15. Éxodo 33:15, y dice así: Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Vea qué tremenda palabra esa. Si tu presencia no va a ir conmigo, mejor no me saques de aquí. Y eso es lo que yo le digo ahora, porque atrás yo no quiero volver. Atrás es un mundo donde nunca encontré lo que ahora he encontrado, y es esa paz. Aquello que tenía yo encima cargando, aquel montón de problemas se fue, y solo Cristo fue el que me liberó de eso. Amén. Amén. Así que en el nombre de Jesús, dice, muchos creyentes se conforman con haber tenido un encuentro inicial con Jesús cuando lo conocieron como Salvador. Sin embargo, si Dios desea que lo busquemos para tener más encuentros y experiencias con Él, muchas personas saben de Dios, pero pocos conocen a Dios. Amén.
Él quiere que usted experimente de nuevas maneras. Hoy aprenderemos cómo volver a apasionarnos por la presencia de Dios. Amén. Amén. Vea, mi hermano, esto es muy cierto. Yo iba a una iglesia antes donde simplemente era una tradición, una costumbre, pero yo entraba, a veces escuchaba y a veces no escuchaba el mensaje, a veces estaba ahí, pero mi mente no estaba ahí, yo estaba en otro lugar. Yo honestamente nunca había experimentado lo que es el ayuno, lo que es orarle al Señor por 1 hora, orarle al Señor por 2 horas. O sea, lo mío era, gracias Señor por este día, en nombre del Padre, ya estaba durmiendo. O sea, era algo así rápido. Pero sabe que eso era porque honestamente yo sabía que había un Dios, mas no le conocía. Y ahora le doy gracias al Señor porque ahora yo lo conozco, yo lo vi, yo presencié lo maravilloso que es Él. Y sabe que es lo bueno, que Dios es un Dios de misericordia y Él siempre ha estado ahí esperando por nosotros, porque Él sabe que nosotros le fallamos, Él sabe que a veces nosotros nos vamos de Él, nos alejamos, nos dan una paliza allá y otra vez venimos como el hijo pródigo a buscarle otra vez y decirle: Señor, por favor, ayúdame, estaba mejor contigo, yo no sé por qué me fui. Amén. Amén. Entonces, dice así también, esto es importante para que usted lo anote. Dice: ¿qué beneficios y bendiciones ganó Jesús en la cruz? Entonces dice: primero, tenemos acceso a un lugar santísimo. Dice la palabra de Dios en Mateo 27, del 50 al 51. Mateo 27, del 50 al 51. Y dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amén. Amén. El lugar santísimo era la parte del templo en la que se encontraba el arca del pacto, o el arca de la presencia de Dios. En el antiguo pacto solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. El día de la expiación, ahora gracias a la muerte y resurrección de Jesús, tenemos acceso a la presencia de Dios. Amén. Amén. Wow. Vea, esto es poderoso, porque antes dice que en esos tiempos pues solo había un sacerdote que podía entrar al lugar santísimo a hablar con Dios. Pero sabe que desde que Jesús dio su vida, Él se sacrificó a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser salvos completamente, todos. Cuando Él venció a la muerte en la cruz con la resurrección, ahora nosotros podemos venir con libertad y buscar de la presencia de Dios, hablar con Él, tener esa relación con Él. Ya no es como antes, que dice que toda la gente tenía que esperar afuera para que ese sacerdote viniera y les dijera si Dios le había hablado o no. Tenían que esperar, ni siquiera es que sí traía un mensaje, a veces sí, a veces no, me imagino yo. Pero hoy en día, vea, qué maravilla que lo que nosotros tenemos que hacer es rendirnos al Señor, levantar nuestras manos, doblar nuestras rodillas, venir ante su presencia y decirle: Señor, aquí estoy una vez más, ten misericordia de mí, perdóname. A veces nosotros le fallamos, consciente o inconscientemente, y el Señor lo sabe, pero Él es tan grande su misericordia que, le repito, Él siempre está ahí esperando por nosotros. Él nunca se ha ido. Yo me he dado cuenta
cómo Él obraba antes. El Señor usaba a sus siervos, a sus profetas, les hablaba para que ellos vinieran y les dieran los mensajes a su pueblo. Pero de repente, pues Él ya no hablaba más. Pero eso no significaba que Él no estaba su presencia siempre estuvo ahí. Ese Dios de ayer, de antes, es el mismo de hoy. Ese mismo Dios que hizo aquellos grandes milagros es el mismo de hoy. Jesús, Él es el mismo de hoy. Número 2. Recuerden que qué beneficios y bendiciones ganó Jesús en la cruz. Entonces en el número 2 dice: por la sangre de Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios. Amén. Amén. Era lo que les decía. Jesús tuvo que derramar su sangre para que nosotros fuéramos salvos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:19. Si quiere anotar, Hebreos 10:19. Y dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Dios nos da acceso a su presencia a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque Él se tuvo que sacrificar por nosotros. Yo a veces me pregunto, no sé usted, pero a veces yo me pregunto, ¿qué tan grande era el amor de Jesús? Porque yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí va, yo no sé ustedes, pero si alguien a veces le hace una mala mirada a uno, ya uno como que ya se ofendió. Si alguien le dijo algo malo a uno, peor. Y entonces ya uno viene con esos pensamientos de que me las vas a pagar. O como decía uno hasta de niño, a la salida nos vemos. O sea, en cambio Jesús, Él siempre tenía compasión de todos. ¿Y sabe qué era lo más lindo de Él? Eso es una enseñanza que Él nos dejó, porque Él no escogía a quién iba a darle su amor, a quién le iba a hacer un milagro, con quién iba a tener compasión. No. Él habló muy claro. Él vino por todos, Él vino a dar su vida por todos. Que lo que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos de corazón. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Yo antes decía, porque el Señor me había hablado a mí antes, yo fui desobediente, yo no presté atención, y por no prestar atención a mí me fue mal. Pero gracias a Dios todavía Él tuvo misericordia de mí y estoy acá. Pero sabe una cosa, que a veces Él viene y nos habla y nosotros no queremos venir. Como yo decía, yo le voy a buscar, pero no sé cuándo. Tal vez otro día, tal vez mañana o la otra semana estoy pensando ir, o voy a hacer una cosa. Este año voy a disfrutar del mundo, y el otro año de plano sí, de plano tengo que ir a Dios. Como que siempre lo dejaba en segundo plano. Y sabe una cosa, que le doy gracias a Dios, porque ahora yo sé que primero es Dios. Amén. Segundo, la familia. Tercero, la iglesia. Y cuarto, el trabajo. Nosotros lo hacemos todo al revés. Pero gracias a Dios, porque ahora sabemos qué es lo más importante que tenemos que hacer. Por eso mismo nosotros debemos de asegurarnos de ser apasionados por la presencia de Dios. ¿Cómo podemos ser apasionados por la presencia de Dios? A través de la oración, a través del ayuno, a través de buscarle. Hubo una parte en CAP, en el estadio, yo nunca había experimentado eso, pero hubo una parte donde
el apóstol empezó a decir, giman por sus hijos, giman. Y eso fue tan impresionante que cuando yo sentí eso, yo caí al piso. Y es como que Dios me pasó algo así, vea, mostrándome, sé obediente, clama, ora, ayuna, busca del Señor, porque ya no soy solo yo, tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo todos los hermanos que están en la calle. Si Dios tuvo compasión de mí, ¿por qué yo no voy a tener compasión de todos ellos? Por lo mismo, nosotros debemos de buscarle compasión. Hagamos la diferencia. Yo ya me di cuenta que el Señor es real. El Señor está vivo. Él está acá. En este momento Él está acá. Hubieron personas que en el estadio vieron ángeles. Y el apóstol mismo lo dijo. Él dijo, atrás de mí hay unos ángeles. Y unos ángeles grandes. Y Él los describía. Y yo en mi mente todavía traté de imaginármelos. Y yo me los imaginaba así, cubriendo el estadio. Increíblemente, uno de los del grupo nuestro, él vio a uno de los ángeles. Antes de que lo mencionara, parece el apóstol, ya él había enviado algunos mensajes de que si podían ver el ángel que estaba viendo. Y cuando yo estaba viendo uno de los videos, y el apóstol dice, ¿alguno puede ver los ángeles que están atrás de mí? Mucha gente levantó las manos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que el Señor le ha dado esos dones, o más bien, esos dones son para todos nosotros, porque Jesús mismo lo dijo, mejores cosas podrán hacer ustedes que yo. Pero ¿sabe por qué? Porque dice que uno de los profetas que dio una también de las predicaciones, él decía, como yo que puedo profetizar, ustedes también pueden profetizar. Él decía que Dios nos da esos dones a todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Apasionarnos de Dios, buscar de Dios en oración, en ayuno. A veces cuando vamos a la iglesia cometemos un error. A veces nosotros venimos y ponemos nuestra mirada en el hombre y empezamos a criticar a medio mundo y se nos olvida cuál es nuestro objetivo. Que nosotros tenemos que ir a buscar la presencia de Dios, a ver qué es lo que el Señor quiere que yo haga por Él. Porque Él nos usa a nosotros, Él nos necesita a nosotros para que por medio de nosotros Él haga lo que le plazca. Amén. En el número 3 dice, nos fue dado un sumo sacerdote. Entonces dice la palabra de Dios en Hebreos 10 del 21 al 22. Hebreos 10 del 21 al 22. Y dice así la palabra de Dios, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Amén. Y dice así, en el Antiguo Testamento el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer sangre de animales como sacrificio. En cambio Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio, y su sacrificio fue de una vez y para siempre. Esto significa que ahora podemos entrar confiadamente a la presencia del Padre las veces que querramos. Esto solo es posible gracias a Jesús, nuestro sumo sacerdote. Amén. Entonces podemos entender ahora
más claro de que gracias a Jesús, gracias porque Él se sacrificó a sí mismo, derramó su sangre en la cruz del Calvario y pasó todo lo que Él pasó por amor a nosotros. Y gracias a eso nosotros podemos doblar nuestras rodillas en cualquier lugar que nosotros nos sintamos, que podemos tener esa conexión con nuestro Padre. Amén. Dice también, ¿cómo nos convertimos en apasionados por la presencia de Dios? Les repito la palabra que dice aquí, ¿cómo nos convertimos en apasionados por la presencia de Dios? Y dice así, dígale al Espíritu Santo que desea ser continuamente lleno. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:18. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. El bautismo con el Espíritu Santo es la llenura inicial por la cual esperamos a experimentar el poder sobrenatural de Dios y la vida espiritual, y la vida del Espíritu. Pero después de esa primera llenura debemos buscar continuamente ser llenos. Nunca debemos dejar de ser continuamente llenos. Amén. Amén. Fíjese que cuando el apóstol Guillermo estaba compartiendo, cuando Dios vino y le dio esta visión, le dio una visión de que dice que Dios le mostró un gran tubo, pero grandísimo, donde se derramaba aceite. Entonces dice que él podía ver, pero era inmenso, y que venía el aceite, dice. Y entonces él dice que le preguntó a Dios que para qué era el aceite. Y dice que Dios le contestó, el aceite es para, a ver si se acuerdan, remanente. ¿Y quién es el remanente? Nosotros. Entonces, para los hermanos que no fueron, queremos compartirle eso. Lo que nosotros recibimos, se lo damos a ustedes también. Recíbalo en el nombre de Jesús. Dice que ese aceite esto es muy importante. Yo lo anoté porque eso me pareció muy importante. El apóstol Guillermo Maldonado tuvo una visión cuando él estaba clamando y orando. Entonces Dios le habló sobre una nueva temporada. Y él le hablaba sobre este aceite que esto es, wow, increíble, porque este aceite dice que es lo que va a venir a liberar a su pueblo. Amén. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Yo lo creo. Yo lo creo y le doy gracias al Señor porque nos podemos dar cuenta de que Él nunca nos ha abandonado, de que Él no piensa en nosotros. Él siempre está usando a sus siervos, a sus profetas, para traernos, en este caso, ese aceite que recibimos y que ahora lo compartimos con ustedes. Amén. Es muy importante lo que el apóstol decía. Él decía que Dios quiere ver gente hambrienta, gente sedienta de buscar de su presencia. Como dice
el mensaje apasionados, apasionados por buscar de su presencia, por buscar cómo le vamos a servir. No solo que escuchemos, no, también nosotros tenemos que empezar a dar. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. ¿Sabe qué causa esto? El hablar con Dios. Eso es lo que yo más anhelo ahora. Eso es lo que yo más anhelo. A veces es increíble lo que el enemigo le mete a uno, porque a uno le pone que es como que da pereza, que es como que es difícil, que es como... pero es mentira. Es lo más lindo estar en las cosas de Dios. Yo tengo paz. Antes yo no tenía esa paz, ahora yo tengo esa paz. Y ahora cuando le oro, tal vez no recibo en ese momento que Él me hable al oído, pero yo declaro en este momento en el nombre de Jesús que voy a seguir clamando, porque sé que Él en un momento a otro Él me va a hablar. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. El mismo apóstol nos lo dijo. Tenemos que ser hambrientos. Busquemos, 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 arrebatemos. Él ponía el ejemplo de uno de los perros esos que son bravos y que cuando agarran algo no lo sueltan, y dice que lo agarran y no lo sueltan. Así tenemos que ser nosotros. Tomemos las cosas de Dios y lo agarremos fuerte y no nos soltemos de Él. Y lo apliquemos a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque no solo es para nosotros, es para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros hermanos, para nuestros amigos. Amén. Amén. Dice también aquí, pídale a Jesús que despierte en usted hambre por Dios. Vean lo que le estoy hablando acá. Dice la palabra de Dios en Juan 4, del 32 al 34. Juan 4, del 32 al 34. Y dice la palabra de Dios así. Él les dijo, yo tengo una comida. Wow, esto es precioso, se lo voy a repetir. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no veis. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto es poderoso. Esto es maravilloso. Mi comida, así les dijo Jesús. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso significa también que nosotros tenemos un propósito. Nadie está aquí que pueda decir, yo no sé por qué estoy aquí, yo no tengo ningún propósito. Hay propósito. Si Dios permitió que usted naciera, si Dios permitió que usted estuviera en este mundo, Dios le dio un propósito. ¿Cómo usted lo va a saber? Congréguese, ore, busque de la presencia de Dios. Y usted se va a dar cuenta, o más bien cuando usted se dé cuenta, ya usted va a estar caminando en su propósito. Amén. Amén. En lo natural, cuando comemos, nos da hambre, pero después de comer quedamos saciados. En el ámbito sobrenatural, cuando más comemos, más hambre tenemos. Mientras tenga hambre, no veré la necesidad de ser lleno. El hambre es como lo que provoca su corazón. Quiera ir a buscar más como lo provoca su corazón, quiera ir a buscar más de Dios. Amén.
En este ejemplo podemos ver, es como cuando tenemos hambre. Yo soy uno de los que soy muy comelón, aunque no esté tan gordito. Pero cuando a mí me da hambre, en serio, vea, yo me desespero. Yo no sé usted, pero yo me desespero y no sé, ya quisiera agarrar algo, una galletita o algo, pero es esa desesperación que me entra, que algo de querer comer. Fue chistoso porque el otro día estábamos acá y sí, yo tenía un hambre, y platicábamos con mi esposa y ella vino y me hizo una sopa. Y me da una sopa y cuando veo la pone en la mesa y pone lo de ella, y créame, yo me terminé la sopa y me di cuenta cuando me la había terminado que era un gran plato como así. Y después yo le digo a ella, oye, ¿y por qué me diste tanto? Y me dice, bueno, ¿te la acabaste? O sea que si tenía hambre. Entonces, con esa hambre tenemos que buscar de la presencia de Dios. Con esa hambre nosotros tenemos que apasionarnos de la presencia de Dios. Sabe que de veras yo estaba escuchando que hay países donde el cristianismo es prohibido. Incluso pueden quitarle la vida por eso. Los cristianos son perseguidos. Y dice el apóstol que él encontró en esos lugares a las personas más hambrientas de Dios. Y él decía, yo no puedo creer cómo nosotros que estamos en un país libre, donde podemos, si queremos, salir a la calle y gritar, Cristo vive, Cristo está vivo, Cristo te puede salvar, Cristo te puede transformar. No lo hacemos. Tenemos ese problema de la vergüenza. Yo le digo a mi hermano porque a mí me ha pasado. A veces nos han dicho, vamos a salir a evangelizar. Mira que la primera vez, lo voy a contar, la primera vez que me dijeron, ¿quieres entrar a evangelizar con nosotros? ¿Quieres entrar con nosotros? Y le dije, sí, claro que sí. Yo estaba hambriento, así como lo que estamos hablando, hambriento de buscar del Señor. Y yo dije, sí, yo quiero entrar. ¿De veras? Sí, ok. Entonces le avisamos cuándo va a ser la próxima vez, con mucho gusto. Y entonces vienen y nos dicen, ok, el sábado salimos a evangelizar. ¿Quiénes se apuntan? Yo me apunto. Y mi esposa también, yo me apunto. Y nos apuntamos. Ok, buenísimo. Les avisamos que en Trenton va a ser la evangelizar. Vamos a salir a evangelizar en Trenton. En Trenton. Yo quería ir por otro lado donde no me conozcan. En Trenton, a mí todo el mundo me conoce en Trenton. Pero ¿cómo vamos a salir? Oh, vea, van a agarrar de a 2, 3 y créanme, cuando yo salí, yo quería llevar una gorrita, unos lentes, incluso hasta ponerme una barba, algo que así como invisible mejor, ¿verdad? Y le cuento que para empezar encontré a una pareja que me conocen muy bien. Y cuando veo, son los primeros que Dios nos pone. Y ya viene el hermano que iba a la par mía y le dice, yo pues dentro de mí decía, que pasemos de largo, que pasemos de largo, mejor si no le decimos nada, yo no quiero que yo sepa que yo soy cristiano. Y el hermano viene, yo le bendiga, hermano, ¿cómo está? Y yo así como que mirándome, ¿qué? Y se paran y entonces le empiezan a evangelizar, pero ellos, no me gusta hablar de las religiones, pero ellos van a la iglesia católica, ellos cantan en la iglesia católica. Entonces ellos, es increíble porque vea cómo el diablo a mí me estaba engañando y les estaba engañando a ellos también a la vez. ¿Sabe por qué? Porque a mí, con la vergüenza de que ellos supieran que yo
ya era cristiano, cuando yo debería ir con la cara levantada y decir, ven, el Señor te puede transformar como me transformó a mí. ¿Sabe por qué? Porque ellos también me miraron de una forma que usted ya sabe lo que le están diciendo. Pero sabe que yo también sé cómo es la vida de ellos. Ellos pueden ir a la iglesia y en la tarde tienen una fiesta y terminan bien borrachos. Esa es la vida que llevan ellos. Entonces se da cuenta que el diablo cómo nos engaña. Engaña, es como cuando tenemos una pelea en pareja. El diablo nos engaña a los dos lados, porque me mete a mí cosas que yo le diga a ella, y le mete a ella cosas que me diga a mí. Y después de que logra que ya estamos enojados los dos, nos empezamos a tirar y él se sienta, yo me lo imagino así, sentado en una silla con la pata cruzada y empieza a carcajearse de la risa y dice, lo logré. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos, de veras. Ahora ya no hemos tenido hemos salido a evangelizar acá en Trenton, pero en el nombre de Jesús yo le doy gracias porque cada vez Él me ha estado llenando más. Cada vez que he ido a la iglesia he recibido más. Le doy gracias al Señor por eso, porque esa mentalidad que tenía la primera vez de vergüenza ya no la tengo. Más con este CAP que fuimos, fue una experiencia de verdad sobrenatural. Sobrenatural, y de veras el estar sirviéndole al Señor es un privilegio. Es un privilegio de veras, y yo les insto a ustedes, hermanos, a que no solo reciban, sino que busquen la manera de servir en la iglesia. No deje de congregarse. El enemigo dice que, más bien le voy a hablar claro, el diablo está detrás de nosotros, viendo cómo nos aparta. Él no quiere, no le conviene que nosotros busquemos más de la presencia de Dios, porque sabe que nos vamos a volver peligrosos para Él, porque le vamos a arrebatar lo que no le corresponde, lo que le corresponde a nuestro Padre. Y declaramos que así va a ser. Vamos a arrebatarle todo lo que podamos, todo lo que se ha robado, porque a eso vino el diablo, a robar, a matar y destruir. Nosotros acá podemos formar un ejército de Dios. Amén. Pidámosle al Señor que venga Él y nos ponga su armadura, que nos ponga su armadura y que nos mande, porque ¿a quién temeremos si Él va delante de nosotros como gigante? Amén. Amén. Dice también, ¿qué hace en nosotros el buscar de la presencia de Dios? Wow. ¿Qué hace en nosotros el buscar la presencia de Dios? Y dice así: cada vez que somos llenos del Espíritu y la presencia de Dios, una nueva pasión se produce dentro de nosotros, y el deseo por estar en la intimidad de su presencia se aviva. La búsqueda sincera de la presencia de Dios desata todas sus bendiciones, porque escrito está que Dios recompensa